Bitcoin el día de hoy nuevamente ha vuelto a romper los $66,000. En este momento vemos que está ligeramente por encima de este precio, ya ha llegado a alcanzar los 67,000 y al parecer está teniendo un retroceso. Hoy vamos a estar revisando esta información para ver si el precio tiene más posibilidad de continuar subiendo en las siguientes 24 horas o qué es lo más posible que podría estar sucediendo a partir de este momento. Vamos a estar revisando al igual más datos que te pueden servir para que puedas realizar trading efectivamente. Recuerda no olvidar dejar tu like en este video para apoyar al canal a seguir creciendo, como también suscribirte si no estás suscrito y activar la campana de notificaciones para que te esté llegando la información en el momento que se esté subiendo. Vamos comenzando. Aquí estamos en el gráfico de 4 horas de Bitcoin. Podemos notar que en las últimas horas ha tenido un movimiento bastante explosivo que ha pasado desde los $63,500. Ayer estábamos de hecho analizando esto por la noche, por la tarde noche, y les estaba comentando que todavía había posibilidades de un retroceso cerca de los $62,500, $63,000. Vimos que no sucedió. Vimos que a partir de este punto, ligeramente por encima de esa zona que habíamos definido, el precio comenzó a subir, es decir, ya no realizó los movimientos, estos mechazos que normalmente suelen darse en el precio. Y pues bueno, el día de hoy vemos que ha reventado subiendo. Estamos hablando de cerca de más de $3,000 en cuestión de unas cuantas horas, que inclusive en el gráfico de una hora vimos que aquí llegó a alcanzar los $67,000, ligeramente por encima de los $67,000, llegó a rozar los 67,420. Sin embargo, en este momento vemos que está teniendo un retroceso. En el gráfico de una hora el ADX llegó a tomar fuerza alcista. Hoy estamos viendo el resultado del movimiento y notamos que efectivamente ha llegado a alcanzar la zona de liquidez que habíamos platicado hace unos días, la cual habíamos visto desde Trading Different. Aquí ya se ha actualizado la información y vemos que llegó a liquidar un poco esta zona. Sin embargo, aún queda liquidez por la parte de arriba. Estamos hablando desde los $67,370 hasta prácticamente los $68,050. Toda esta zona, todos estos puntos, estos precios no los llegó a tocar Bitcoin en este último movimiento, pero vemos que está perdiendo la fuerza alcista en este punto. Aún así, nosotros reconocemos que por la parte alta aún quedan más zonas de liquidez. Estamos hablando inclusive por los $68,700 y una más alta hasta los $70,500. ¿Qué es lo que podría suceder en este caso? Pues bueno, vamos a seguir analizando para poder determinar el siguiente movimiento de Bitcoin. Si nos pasamos aquí a un gráfico de 4 horas en este momento, notamos que este último movimiento alcista lo llegó a hacer sin suficiente volumen. Vemos que el precio en el último rebote que ha tenido, que ha pasado desde los $58,000, $57,500 desde este punto hasta los $66,000 en este movimiento que realizó, llegó a tomar fuerza. Este volumen que entró un día sábado, que yo se los había mencionado en el grupo que tenemos en Telegram, que es totalmente gratis, que puedes unirte, en la descripción está el enlace. Les estaba platicando acerca de este movimiento que, a comparación de los últimos rebotes en el pasado, este último que se dio el día sábado sí llegó a entrar volumen, por lo cual estábamos determinando que los movimientos a partir de ese día iban a comenzar a ser alcistas, ideal para poder operar tanto en long como en spot. Bueno, eso ya ha pasado. Vemos que efectivamente el precio subió con volumen. ¿Y qué está pasando en este último rebote? Vemos que justamente en el punto 23 el precio ha rebotado y también se ha generado un movimiento. Sin embargo, no ha tomado el suficiente volumen para poder asociarlo con esta intensidad que ha tenido en el último movimiento, por lo cual podríamos estar hablando que simplemente este último movimiento ha sido para ir a liquidar las últimas zonas que anteriormente no fue a tocar. Si nos pasamos aquí a CoinMarketCap, vemos el día de hoy la capitalización sí llegó a aumentar ligeramente, esto por obvias razones, alcanzando 1.32 trillones en capitalización, y el volumen vemos que se está concentrando en cerca de los 37 billones. Aún así, no ha tomado la suficiente fuerza para que nosotros podamos determinar que este movimiento va a continuar sin parar subiendo. Lo ideal sería que en este punto al menos realice un rango en la misma zona actual, es decir, un tipo de rango en este punto. En el mejor de los casos realice un retroceso. Nosotros sabemos que al menos cuando se suele dar este tipo de movimientos bastante rápidos al alza, el precio termina retrocediendo de la misma manera como sube, es decir, a veces salen las velas verdes y asimismo termina regresando a la misma zona o al mismo nivel en donde se originó el movimiento inicial. Por ello vamos a estar al tanto. Aún así, nosotros no debemos de confiarnos de más, porque en un gráfico diario el precio está subiendo por todas. Vemos que este movimiento de rebote alcista no lleva la suficiente fuerza como para poder determinar que va a romper al alza los $73,000, pero viendo el escenario actual podríamos estar identificando que el precio va a terminar respetando el rango en el gráfico semanal, que también podemos ver en el gráfico diario. Aquí está en el gráfico semanal este último rango, pero en el gráfico diario podemos identificarlo de mejor manera. Vemos que en este punto está alcanzando ya una zona alta muy cerca de los $70,000, y recordemos que siempre que el precio termina llegando a estos puntos vuelve a tener retrocesos. Sin embargo, un retroceso en este mismo nivel sería bastante complicado, porque entonces sí, el precio podría desplomarse totalmente
totalmente. Hay que estar bastante atentos en las siguientes semanas. Lo ideal sería ir ya dentro del mercado si lo que queremos es operar a mediano o largo plazo, es decir, a finales de este año 2024 o para inicios del 2025. Por estas últimas horas, en mi caso, yo lo único que he estado realizando son algunas operaciones en futuros en long, ya que he visto que el precio ha alcanzado esta zona de liquidación en Bitcoin y en muchas criptos también ha realizado este mismo patrón. Lo que he realizado son operaciones en long que en este momento ya he cerrado. Si a ti te interesa operar en el mercado y estás iniciando en esto del trading, pásate a la descripción de este video, en el cual te dejo información muy pero muy importante para que puedas reclamar $500 totalmente gratis en Bybit mediante el enlace que se encuentra aquí en la descripción. Al presionar en el enlace de la descripción te va a mandar a esta página para que tú puedas aprovechar los bonos en airdrop que tiene Bybit especialmente para ti y comiences con todo en el trading. Aquí puedes leer un poco sobre este airdrop. Es bastante sencillo para poder reclamar este bono. Simplemente tienes que crearte una cuenta con el enlace que se encuentra en esta parte de la descripción. Posteriormente realizar un depósito de únicamente $100 en los primeros 7 días para que al final de cuentas se te termine desbloqueando este bono, el cual podrás operar totalmente gratis, ya que es una promoción directamente relacionada con el canal. Recuerda aprovecharlo cuanto antes porque solo quedan 61 días, así que debes de ser lo más rápido posible para poder ir a reclamar ese bono. No lo dejes pasar, esta podría ser tu gran oportunidad. Pero bueno, regresando aquí a nuestro análisis, como te comento, en un gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, para mí a partir de este punto el precio debería de tener un pequeño rango o retroceso en el mejor de los casos, como les comento, ya que este último movimiento no lleva la suficiente fuerza para continuar subiendo y rompiendo. Lo que podemos determinar en conclusión el día de hoy es que simplemente ha ido a liquidar todas estas zonas que anteriormente no ha ido a alcanzar. De todas maneras, si llega a salir una última velita, muy probablemente esa velita sería para terminar de liquidar estas posiciones y terminaría bajando de la misma manera que ha subido. En este momento, desde Trading Different podemos notar que la zona de volumen importante ya se encuentra cerca de los $64,700, aquí donde se encuentra esta línea roja actualmente. Esta zona de volumen es importante, por lo cual si este retroceso continúa podría estar alcanzando estos niveles, que podría ser cerca del punto en el cual se originó este movimiento, como les menciono. Lo mismo podremos estar viendo respecto al Total 2. El día de hoy vamos a revisarlo ligeramente, ahorita vamos a ver todavía más información. Vemos que el Total 2 ha realizado este mismo movimiento. El patrón que estábamos especificando el día de ayer prácticamente se ha dado, no ha llegado a las zonas, a los niveles que habíamos determinado, pero bueno, así es el trading y nosotros debemos de acoplarnos a las criptomonedas porque muchas veces no se dan exactamente los patrones que determinamos. Sin embargo, si somos lo suficientemente audaces, podemos incorporarnos en el mercado una vez que vemos una confirmación en los precios. Bueno, aquí vimos que el precio ya no continuó retrocediendo y a partir de este punto se generó el movimiento alcista. Vamos a pasar a ver también los datos de Bitcoin Holders, que esto es bastante interesante. El día de ayer se me olvidó verlo debido a que ya era bastante tarde y no quería alargar demasiado el video. El día de ayer se subió ya cerca de las 9 de la noche hora México el video, porque bueno, tuve bastantes asuntos que resolver, pero bueno, vamos a ver aquí lo que importa. El día de hoy, 19 de julio, vemos la información ya actualizada del pasado 18 y 17. Vamos a ver primeramente la información del 17 de julio comparada con la del 16. Vemos que en ese punto se comenzaron nuevamente a realizar compras. BlackRock continúa comprando. Vemos que del 16 al 17 continuó con estas compras. Lo que fue Grayscale realizó una pequeña venta de cerca de 11 bitcoins y las demás compañías ahí siguiendo los pasos de BlackRock, principalmente Fidelity está siguiendo los mismos pasos y las demás compañías como que se mantuvieron quietecitas, no realizaron tantos movimientos. Uno de los que también hizo compras el día 17 fue Venek. Esta compañía también realizó compras y en comparación del 17 al 18 de julio vemos que lo que es Grayscale principalmente ha realizado ventas, pasando de 273.005 bitcoins a 272.190 bitcoins, cerca de 800, un poquito más de 800 bitcoins en venta, mientras BlackRock continúa con sus compras, pasando del 17 de julio de 323.833 bitcoins a el 18 de julio con 325.449 bitcoins. También vemos que las demás compañías han continuado con algunas de sus compras. Vemos a ARK Invest que también está ahí aumentando sus bitcoins y también podemos notar, bueno, principalmente esas. Las demás compañías se han mantenido quietecitas. Vamos a ver ahora el flujo diario de los ETFs, cómo se ha estado moviendo. Vemos que el pasado 18 de julio se generaron nuevamente compras, pero por debajo del promedio. Nuestro promedio hasta el día de hoy está en 2.324 ETFs comprados respecto a Bitcoin, y el 18 se compraron solamente 1.335, el 17 de julio se compraron solamente 839. Ha disminuido severamente las compras respecto a lo que hemos notado en los días anteriores, desde el 15-16 de julio, que bueno, superaron el promedio alcanzando más de 4.000 a 6.000 Bitcoins. En ese par de días se compraron más de 10.000 Bitcoins y en los últimos 2 días
solamente se han alcanzado cerca de 1200 ETFs de Bitcoins respecto a lo que tenemos en información pública hasta este momento, por lo cual podemos notar que bueno, en este último movimiento pueden estarse generando ventas muy audaces. Debemos de ser nosotros para poder determinar el siguiente movimiento y no meternos en la punta del iceberg. Yo siempre comento esto, no hay que meternos hasta el punto más alto, nosotros debemos de tomar siempre los precios bajos cuando el precio retrocede y no dudar cuando vemos que también comienza a entrar volumen en el mercado. Por eso siempre repito, es muy importante revisar el volumen y la capitalización, ya sea de Bitcoin o de la criptomoneda que vayas a operar, para poder incorporarte, ver si el volumen es demasiado alto, si el volumen es demasiado bajo. Yo siempre les explico cómo es el patrón que nosotros podemos identificar, un patrón de entrada o un patrón de salida, y espero que tú puedas acompañarme aquí diariamente con los análisis de Bitcoin. Por ahora es la información que tenemos hasta el día de hoy, espero que te sea de ayuda. Sin más que comentarte hasta este momento, nos estamos escuchando a la próxima.